Personalmente me llama la atención algunos pensamientos ateos, no solo de esta época, sino sobre todo los pensamientos ateos clásicos, de personalidades fuertes, de pensamientos muy lógicos, de gente que ha contribuido en un sistema de pensamiento incluso al mundo, y son sistemas de pensamiento que nos han influido, yo creo que a todos en algún momento de nuestra vida o con alguna idea que hemos tenido. Eh, bueno, me llama la atención para comenzar a hacer esta serie de videos sobre la doctrina social de la iglesia, primero algunos pensamientos ateos clásicos. El primero es de un señor que se llamaba, o el apellido es Feuerbach, en nuestro idioma sería como Río de Fuego, que Feuerbach ciertamente no fue, pongámoslo así, un gran pensador academicista o que tuviera un pensamiento ordenado o un pensamiento al estilo de enciclopedia, como sí lo han tenido otros grandes pensadores de la humanidad. Feuerbach, pues lo que tuvo fue una gran idea que nos compartió, donde él aseguraba que la idea de Dios competía con la idea del ser humano. ¿En qué sentido? En que si Dios existe, el ser humano no puede ser auténticamente sí mismo. No pueden existir la idea de Dios y la idea del ser humano, decía Feuerbach. ¿Y por qué? Porque esta es la gran idea que le dio al mundo y por la cual se le recuerda a él, sobre todo y básicamente, porque la idea de Dios es un ser imaginario ante el cual todos los seres humanos le depositamos en él todo lo que nosotros deseáramos ser, pero que deseáramos ser en plenitud. Por ejemplo, nosotros nos gustaría saber muchas cosas, pero el saberlo todo, el ser omnisciente, el ser totalmente sabio, conocer todo hasta los pensamientos de los demás, eso solamente decimos que Dios lo tiene. Feuerbach dice que es nuestro deseo idealizado, que se lo tiramos a una figura que no existe, llamada Dios. O por ejemplo, el poder hacer muchas cosas. No lo podemos en la vida normal, pero Feuerbach decía, nosotros por eso le decimos que Dios es todopoderoso, es omnipotente, porque es nuestro deseo, lo que deseáramos alcanzar, pero no lo podemos, entonces se lo tiramos a Dios. Y luego nos arrodillamos y le andamos mendigando, pidiendo un poco de lo mucho que le hemos dado. La frase que resume a Feuerbach es esta: el no a Dios es el sí a la humanidad. Si quitamos esta idea extraña, esta idea limitante de Dios, nosotros vamos a verdaderamente ser lo que somos. Eso es lo que decía Feuerbach. Luego, por decirlo así, un discípulo, aunque no concretamente de Feuerbach, es Karl Marx, el marxismo, no sé si le suena. El marxismo o Marx lo que dice es, basado en las ideas de Feuerbach, lo que dice es, bueno, en la práctica, no solo en la religión, no solo en la vida religiosa, nosotros no vamos a poder ser si no antes eliminamos a Dios. Pero también esto se da en la economía, él dice, en la economía y en la política. Nosotros, ¿por qué somos unos miserables? ¿Por qué somos unos pobretones? Porque hay una clase que aliena, que oprime a otra clase inferior obrera. Bueno, sencillamente porque mantenemos esa idea de Dios, de ese Dios que nos oprime en la práctica política y religiosa. Y dice, por eso tenemos que vencer esas prácticas que nos oprimen y que nos esclavizan. Las tenemos que quitar de un lado, porque la religión, y esta es la frase más recordada de Karl Marx, la religión es el opio de los pueblos. En el lugar donde habitaba este hombre Marx, pues habían lugares destinados para fumar opio, que era una droga, es decir, para evadir sus problemas, para no tomar las riendas de su realidad y hacerle frente. Entonces nada más se dedicaban, era lo último a lo que ya se dedicaban, a fumar opio, a fumar opio, a fumar opio, para distraerse, para evadir la realidad, como les dije. Entonces él dice, la religión es eso, se congregan, se congregan, se congregan, se congregan, pero no llevan a la práctica nada, y por eso no cambia ni la economía, por eso seguimos siendo miserables, por eso siguen habiendo pobres en el mundo, y por eso el sistema opresor se mantiene a la cabeza. Entonces, Marx lo que dice es, quitemos esta idea de la religión, quitemos esta idea de Dios, y entonces la política y la economía van de verdad a favorecer al ser humano. Vean eso, un segundo pensamiento ateo importante y muy influyente hasta nuestros días. Luego llega un psicólogo que yo creo que todos conocemos, no solo porque sale el nombre ahí en una canción de Ricardo Arjona, Freud,
Sigmund Freud, sino que Sigmund Freud dice, bueno, este principio religioso de Dios en realidad es una idea infantil. Freud, sobre todo sus investigaciones, le lanza mucho la culpa a los traumas y a las cosas que hemos hecho desde la infancia que no hemos superado o que incluso no hemos hecho y que después las queremos hacer. Entonces dice, esto es un pensamiento muy infantil, la religión es un pensamiento muy infantil, y eso que él provenía de una raíz judía, y dice, si nosotros lográramos acabar con esta idea infantil de Dios, con este Dios que me oprime, que hago, que me castiga, incluso que me castra, incluso que me reprime, que me agobia, si logramos vencer esto tan infantil, el ser humano va a llegar a tener una estabilidad emocional, una estabilidad psicológica increíble. Destruyamos a Dios para que verdaderamente el ser humano pueda tener un equilibrado, sano juicio, es lo que dirá él. Y de último, así nada más por nombrar tan solamente a 4 pensadores que son ateos, tenemos al francés Jean-Paul Sartre, Sartre se escribe. Jean-Paul, como es un existencialista, decía, es decir, no nos tenemos que tragar los cuentos de que la vida tiene un sentido, de que todo pasa por un propósito, de que estoy destinado a, de que estoy encaminado en este mundo a lograr tal cosa y que si no lo hago voy a estar frustrado, no voy a ser feliz, sino que nosotros, para tener una libertad auténtica, decía este existencialista Sartre, nosotros necesitamos sobre todo descubrir que las cosas no tienen un sentido, sino que nosotros vamos construyendo y con nuestras decisiones empezamos a hacer. Y todos tenemos la libertad para decidir lo que somos o lo que dejamos de ser. Entonces, Sartre en el fondo lo que nos dice es necesitamos quitar a Dios, porque, y esto es un pensamiento muy lógico de él, muy razonable y pues válido, porque son unos argumentos válidos. Lo que dice es, si Dios es el que me quita la libertad y si yo soy libre, es decir, Dios no existe. Y tenemos todas las posibilidades para hacer. Si yo quito a Dios, soy libre. Entonces tenemos 4 pensamientos ateos. El primero, recuerden el de Feuerbach, quitando a Dios, el ser humano comienza de verdad a existir como un verdadero humanismo, como una verdadera humanidad. El no a Dios es el sí a la humanidad. El segundo, Karl Marx lo que dice es, quitamos la religión, quitamos a Dios y van a ver cómo se acaba la miseria, cómo se acaba esto opresor a nivel político y a nivel económico. Sigmund Freud lo que va a decir es, quitemos esta idea de la religión, quitemos esta idea de Dios y de verdad el ser humano va a madurar, el ser humano va a crecer psicológicamente hablando. Y Sartre, el francés nos dice que para que tengamos verdadera libertad tenemos que eliminar la figura de Dios y por supuesto de la religión. Entonces, teniendo en cuenta todos esos factores, psicología, libertad, crecimiento económico y político y la verdadera humanidad, nosotros pudiéramos decir, estos 4 ateos de verdad no conocían al Dios de los cristianos, no lo conocían porque ellos ponen a competir la idea de Dios con el ser humano. El creador compite con la criatura y quiere lo peor para la criatura, quiere dominarla y quiere reprimirla a tal punto que sufra y que no sea en sí misma ella para lo que fue creada. Son ideas de un Dios con minúscula, es cierto, un Dios que anda por los pasillos, sonando ahí entre las asambleas legislativas del mundo, entre las discusiones políticas. Es un Dios muy mínimo, muy minimalista y es muy absurdo. El Dios de los cristianos no compite con la criatura y esto lo vamos a ver en los videos, pero es necesario descubrir estos pensamientos ateos que nos circundan y que incluso están metidos dentro de nuestro pensamiento y algunas frases que nosotros decimos o cosas o acciones que tomamos en cuenta y decidimos para llegar a descubrir la belleza del auténtico cristianismo y para llegar a descubrir la belleza de la doctrina social de la Iglesia Católica. Me voy a basar para esta serie de videos en este libro que es para jóvenes, Ducat, que sacó a petición del Papa Francisco, que sacó la Santa Sede del Vaticano, de preguntas y respuestas sobre la doctrina social de la Iglesia Católica. Y se llama así, la doctrina social de la Iglesia, y en el fondo la pregunta es, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Es bellísimo. Vamos a empezar a descubrir cómo estas ideologías intentan acabar con el verdadero humanismo y en el fondo cómo el verdadero auténtico Dios de los cristianos es el gran libertador, es el gran humanista, es el que quiere lo mejor
para su creación, para su criatura, para los gobiernos, para la economía, para la psicología y para todos los ámbitos del ser humano. Nosotros podemos ver desde el cristianismo, porque en realidad lo que voy a decir no nace de mí, sino desde un gran, amplio, vasto cristianismo. Solo somos representantes humildes de una gran tradición milenaria. Podemos decir con grandes pensadores que Dios en sí mismo no es un ser cualquiera. Hay personas que creen que Dios es el más grande de los seres, así nomás, y eso lo escuchamos muy seguido. También creemos de que Dios es el origen de todo, pero al fin y al cabo es el origen, pero se desentiende, no participa intelectualmente en la vida y la existencia de todo lo que existe. Y no es así. El Dios cristiano, lo primero que tenemos que decir es como un gran santo de hace 800 años por lo menos, Santo Tomás de Aquino, que él decía que Dios no puede ser catalogado dentro de los seres, dentro del género de los seres. ¿Qué es el género de los seres? Todo lo que existe: el agua, las criaturas, los animales, las plantas, el aire, los átomos, esta ropa, todo eso son seres. La madera de los árboles, todo eso son seres. Dios no puede ser el ser supremo, decía Santo Tomás de Aquino. ¿Por qué? Porque Dios está totalmente en otro plano. Es totalmente extraño, diferente, es el otro, totalmente opuesto a lo que nosotros creeríamos como materia o como seres. Eso es lo primero. Entonces Tomás de Aquino decía, no está tan bien decir que Dios es el más grande de los seres, porque eso implicaría que es un ser común y corriente como nosotros, solo que es el más grande. San Anselmo decía de esto igual, hace casi 900 años, San Anselmo decía que Dios es aquello más grande ante lo cual no se puede pensar cosa mayor. Y alguien podría decir, sí, pero es que esto cabe en nosotros. Es decir, que Dios es el ser más grande, que después de él no hay otro ser más grande. Y esto no es tan así desde el punto de vista de San Anselmo. Este pensamiento de San Anselmo, donde la idea de Dios o Dios en sí mismo es aquello mayor ante lo cual no se puede pensar otra cosa, va más en esta otra línea. Lo primero, el Dios de los cristianos no es la suma de todas las bellezas, de todos los seres, la suma de todo lo que existe, y por lo tanto da como igual Dios. No, tampoco podemos pensar esto. Nuestro Dios más, como si fuera una suma, nuestro Dios más la suma de todo lo que existe es igual a más que Dios. No, nosotros tenemos que decir, Dios mismo es más grande que si nosotros quisiéramos sumar todo lo que existe a Dios. Por ejemplo, en las culturas milenarias, donde se decía que Zeus era el dios por excelencia, si usted agarraba la figura de Zeus, que representaba lo máximo para esa cultura, si usted agarraba la figura de Zeus y además le sumaba todas las perfecciones del universo, usted iba a obtener algo más grande que Zeus. En el caso del Dios de los cristianos, nuestro Dios, como es diferente a los seres, como no es un ser normal como nosotros, como no es algo que entra dentro de nuestra categoría, nosotros podemos sumar todo lo que queramos que no entra en la categoría de Dios. Pues digámoslo así, Dios está en otra categoría. Santo Tomás de Aquino, este gran santo que les decía de hace 800 años, dijo y clarificó, dijo, Dios no es el ser supremo, Dios es la esencia misma, es decir, el ser en sí mismo, es lo que le genera la existencia a todos los seres del universo. Aquí ya estamos hablando en otras categorías. Es decir, alguien pudiera decir, bueno, es que Dios está en todo. Dios está en el hermano, Dios está en el agua, Dios está en la creación, en los animales. Y hay que tener cuidado con esto, porque esto se podría llamar un panteísmo. Es decir, la presencia de Dios está en todo y yo tengo que adorar todo como si fuera Dios en sí mismo. Y esto no es así desde el cristianismo.
Lo que sí tenemos que decir es que Dios es lo totalmente diverso, opuesto a la naturaleza. Todo tiene tiempo, espacio, energía, etc. Pero Dios es el que le da sus categorías, su fuerza, su energía, sus leyes a todo. Él en sí mismo no es manejado o no tiene otro origen externo a Él. También debemos decir aquella frase: aunque Dios en sí mismo no está presente en la creación como tal, al punto de decir esto es Dios y lo adoro, pero sí su presencia, su huella, su esencia más pura está en todo lo que existe, porque estamos siendo sostenidos en la existencia por Dios, con su inteligencia, con su amor, con su voluntad. Estamos siendo sostenidos. Si dejáramos de ser sostenidos por Dios mismo, caeríamos en la inexistencia, ni siquiera hubiéramos existido. Por eso hay algunas oraciones que en la iglesia dicen, y algunos papas lo han dicho: somos el fruto de un pensamiento de Dios. Para que nosotros existamos, primero tenemos que ser pensados y al mismo tiempo amados por Dios. Las cosas no son fruto de la casualidad. Vean qué bonito. Cerca del año 400, San Agustín, otro gran pensador, filósofo también de la iglesia, teólogo, decía: aunque Dios no está dentro de los seres, Dios es más profundamente, más íntimamente cercano a mí de lo que yo mismo soy a mí mismo. Es decir, la existencia de Dios está profundamente en todo lo que existe, de manera especial en los seres humanos. Y el mismo San Agustín, que decía esto, que Dios es más íntimo a nosotros que nosotros mismos a nosotros mismos, es aquel que está por encima de todo lo creado. No pertenece al mundo de la creación, pero al mismo tiempo es aquel que no deja de estar sosteniendo lo creado. Es decir, en el fondo, nuestro Dios es alguien que no compite con la creación, no aniquila una cosa a la otra. Por ejemplo, ¿esto cómo se ve? Se ve desde el punto de vista de la encarnación. En la encarnación del Hijo de Dios encontramos cómo Dios no compite. Dios se introduce dentro de la creación, toma la forma de una criatura para descubrirnos en el fondo cuál es nuestra identidad. ¿Cómo es esto? Bueno, digámoslo así: si Jesucristo no hubiera sido Dios verdadero, además de hombre verdadero, no hubiera podido ser la encarnación, no hubiera podido tener lugar la encarnación. ¿Por qué? Porque nosotros no conocemos que un ser, por ejemplo esta piedra, se quiera convertir en otro ser y sin que haya un conflicto, sin que haya una reacción. Algo de madera, un árbol, por ejemplo, se puede convertir en ceniza por medio del fuego, pero implica que haya exclusión de un ser al otro ser. Un animal, un león, se come a un venado, se come a un venado, el venado pasa a formar parte de él, pero dejó de ser, dejó de existir. En el caso de Dios, Dios, aunque es distinto a todas nuestras categorías, Dios está presente en todo lo creado, pero sin competir, sin aniquilar, sin hacer un conflicto, sin hacer exclusión, sino que se introduce en la materia mediante su Hijo Jesucristo, lo consiguió a la perfección, se introduce en la materia y desde dentro de la materia, sin imponer nada, nos muestra la verdadera identidad y el verdadero valor del ser humano. En la Biblia vemos en realidad muchos ejemplos que nos testifican cómo nuestro Dios, que es totalmente diferente a la materia, aunque incluso en la revelación bíblica, en la escritura de cada libro, no se diga expresamente todos estos pensamientos que hemos dicho, pero sí ya está implícito. ¿Cómo? De diversas maneras y a través de muchos ejemplos. Cómo nuestro Dios no viola, no violenta, no transgrede la materia, no transgrede los seres, el mundo de los seres, el universo de los seres, sino que más bien le descubre su identidad más profunda, les descubre su esencia, para qué es que existe,
Y es el Dios que desde dentro, incluso de la materia, sin violentarla, sin excluirla, sin hacer un conflicto, más bien purifica a los seres y pues los pone de una manera novedosa, de una manera bella, de una manera atractiva, atrayente. Lo vemos, por ejemplo, en el libro del Éxodo, cuando Moisés descubre la presencia de Dios en la zarza que arde. Nosotros vemos una zarza que es un arbusto pues pequeño, medio seco, en una región árida, que perfectamente cualquier llama la pudo haber consumido a este arbusto, a la zarza. Pero la presencia de Dios es tal que es atrayente, porque se muestra como fuego, pero al mismo tiempo no consume la zarza. Esto es interesante. Eso mismo pasa con nosotros. Decía el Papa Benedicto XVI que el Espíritu Santo es fuego. Es fuego que quema lo que está de más en nosotros, lo que nos corrompe, lo que está enfermo, aquello que no va bien, Él lo quema. Y nosotros a veces le tenemos miedo a Dios porque no quiero que me quemes, no me toques. Pensamos que ese fuego es para aniquilarnos, su presencia es para aniquilarnos. Y al mismo tiempo, o parecido a la zarza, viene a ser en nosotros otra cosa, a ser presencia de Dios, que no compite, que no nos excluye, que no nos pone a pelear, sino que más bien nos descubre la belleza interior que hay en cada uno de nosotros y nos potencia, nos ofrece una fuerza tal para hacerle frente a muchas cosas en el mundo y para descubrirle sentido a muchas cosas que nos pasan. El mismo Agustín de Hipona, cerca del año 400, cuando le correspondió a él vivir, dijo una frase que nos puede servir a todos, incluso para cualquier momento, y que es uno de los más grandes errores que cometen los ateos, porque ellos se desviven pensando o queriendo dar pruebas de la inexistencia de Dios, justamente basado en eso, de que no hay pruebas, no hay cosas tangibles, tocables, medibles, pesables, etc. Sobre la existencia de Dios. Y San Agustín decía, este gran pensador, decía que si comprendes a Dios, entonces no es Dios. La palabra comprehender va más relacionada con el hecho de capturar, de agarrar, de decir, lo tengo, y es esto, y lo delimito, y tiene solo estas características, y es así y asá, y no de otra manera. Y ya esto es peligroso, porque nosotros pudiéramos caer constantemente en esta tentación de querer, de pretender capturar a Dios. Y no es así. Decía San Agustín, si comprendes quién es Dios a cabalidad, entonces no es Dios, suéltalo, déjalo ir. Eso por un lado. Por otro lado, también nuestros hermanos en el mundo, los budistas, tienen una frase, los hermanos orientales, los creyentes de esta filosofía budista, dice, si de camino descubres a Buda, mátalo. ¿Por qué? Porque no te vas a encontrar con la divinidad ahí. Eso es un engaño de la mente, incluso de la falsa espiritualidad. Alguien decía, un astronauta ruso, el primer astronauta ruso que llegó al espacio, dijo, bueno, ya yo estoy en el cielo y adivinen, no veo a Dios por ningún lado, ¿verdad? Ese es el error que cometemos, incluso los creyentes, pensar que Dios está en un lugar, que ocupa un espacio en el mundo creado, que tiene materia, que tiene forma, peso, tamaño, color, energía, que está delimitado, y no es así. Como dijimos, si decimos comprender totalmente a Dios, no es Dios, suéltalo. Y con esto podemos llegar a ser iluminados por la revelación bíblica. En la revelación bíblica, Dios se muestra como aquel que no compite con la creación, sino que más bien se gloría, que no necesita nada necesita, que más bien se gloría en darnos, ¿qué cosa? A sí mismo, a nosotros sus hijos. Y esto llama la atención porque es un Dios distinto al de las otras culturas que le exigen al hombre, que lo hacen padecer, porque sí, nuestro Dios más bien pareciera que no solo nos tiene paciencia,
sino que muchas veces se nos revela con amor, con comprensión, con total inteligencia y nos hace pasar incluso por caminos insospechados, pero que ayudan a que nosotros vivamos más plenamente. La Biblia lo dice, la gloria de Dios es que el hombre viva. Cerca de los años 400 de nuestra era, es decir, hace 1600 años, las mismas personas creyentes incluso no congeniaban esto. ¿Cómo Dios puede ser íntimo a la creación y no ser parte de la creación y no aniquilarla? Y ponían en debate un gran detalle, es la divinidad de Cristo. La ponían en pregunta, la ponían ahí a modo de discusión. Y habían tres caminos que ellos proponían. El primero, bueno, lo tenían unos, sobre todo una gente de estilo de pensamiento, se llamaban monofisistas. ¿A qué se refería esto? Bueno, a que Jesucristo solamente tenía una naturaleza, la divina, y nada más. La humana era tan solo y sencillamente una expresión, como una apariencia. Entonces ya ellos decían, es que es imposible que Dios se case, se meta, se introduzca en la materia y no acabe con la criatura. Entonces dice, no, esto tiene que ser como una especie de espectro, la presencia de Cristo en el mundo, pero en realidad Él solamente tiene una naturaleza, la divina, viene de Dios. En cambio nosotros llegamos a creer que es humano y divina, las dos naturalezas de Cristo. Había otra gente, los del nestorianismo, que pensaban que Jesucristo es todo lo opuesto, que es un superhombre, es un super santo, una persona muy robusta, muy fuerte espiritualmente hablando y logró muchísimas cosas, pero que en realidad no era Dios. Y la tercera categoría es aquella más antigua todavía, la del arrianismo, que es contemporánea a finales del siglo I. Incluso los apóstoles tuvieron algún enfrentamiento con esta gente que decía, bueno, es que Jesús es el resultado de la suma de una, pongámoslo así, de una semidivinidad, un semidios, y al mismo tiempo una semihumanidad, una humanidad a medias. ¿Cómo lo decían? Bueno, lo decían así, Dios, como lo presenta el evangelista San Juan, es el logos, es la palabra que estaba junto a Dios, pero esta palabra no es Dios para ellos, para los arrianos no era Dios, sino que era una criaturita, un semidios que hizo el mismo Dios Padre para crear el universo, para no entrar en contacto directamente con la creación. Entonces, el Logos es una criatura de Dios, es un semidios que a la hora de meterse en la materia, de querer tener una persona humana, quita, desplaza la mente y la voluntad del ser humano que había en Jesús, lo quita y se introduce ahí y comienza a moverse en el mundo casi a la manera de un títere. Entonces, ¿a qué llegó la iglesia en esos años? Bueno, en el año 451, en un lugar llamado Calcedonia, la iglesia en concilio, reunida con el Papa y con los demás obispos, llegó a decir a estas tres teorías, de que es solo Dios, de que es solo un gran supersanto, superhombre, o de que es un semidios con un semihumano, una mezcla así muy parecida a Hércules o a Aquiles en las grandes mitologías, le dijo no, no y no. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y vean, a tal punto que nosotros lo profesamos todos los domingos en el credo y en las solemnidades. Nosotros creemos que nuestro Dios no violenta, no transgrede, pero no se mezcla ni se confunde. La divinidad, el ser de Dios con el ser humano en Jesucristo no se mezclan, no se dividen, no ocasionan pleito, no ocasionan confusión, sino al contrario, ocasionan una unión tal que el mismo ser humano tiene que ver a Jesucristo tal como en un espejo para descubrir a qué está llamado verdaderamente, cuál es su ser más íntimo, para qué está en este mundo. Así lo dicen los obispos, por ejemplo, hace 60 años cuando se reunieron en el Vaticano, en el Concilio Vaticano II, decían, en el verbo de Dios encarnado el ser humano descubre a profundidad quién es, para qué está en este mundo, cuáles son sus relaciones, cómo tiene que proceder en el mundo.
De ahí que esto es importante para luego empezar a ver la doctrina social de la iglesia, vernos a nosotros dentro del plan y proyecto de amor de Dios que se encarna, no cualquier Dios con minúscula, sino del gran Dios que tiene relación con el mundo creado.